Buenas, el día de hoy vamos a dar continuidad al temario de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico de Servicios de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Los Andes. Como coordinadora del tema, la doctora Indira Escobar, y como ponente en mi persona, el doctor Keiber Valera, residente del tercer año del servicio. Antes de iniciar el tema de malnutrición y embarazo, debemos saber o recordar algunos de los cambios fisiológicos que se producen en la mujer embarazada. Esto nos permitirá entender por qué es tan importante que dichas pacientes tengan un buen estado nutricional antes, durante y posterior a la gestación. Durante la gestación normal se producen en la mujer importantes cambios encaminados a asegurar el correcto desarrollo fetal, así como también para responder a las nuevas necesidades maternas y su adaptación a su estado de gestación. Existen múltiples cambios dependiendo del órgano y sistema, pero en este capítulo nos enfocaremos en los siguientes ya que guardan relación al mismo, como lo son el aumento de peso, los cambios metabólicos y los síntomas o molestias frecuentes durante el embarazo. El aumento de peso es uno de los cambios más evidentes durante el embarazo. Dicho aumento de peso es normal y se debe a diversos factores los cuales se explican en la siguiente tabla. Podemos observar que a medida que avanza la gestación existe un aumento progresivo del crecimiento fetal, es decir, del peso. También va a haber un aumento progresivo del peso de la placenta y el volumen del líquido amniótico, va a haber un crecimiento del útero y de las mamas y va a haber un aumento del líquido extracelular, el cual está constituido por el líquido intersticial y el plasma. Va a haber un aumento del tejido graso o de reserva. Sin embargo, de los parámetros citados en la tabla, el aumento del líquido intersticial y el aumento del tejido graso de depósito son los factores que pueden tener mayores variaciones durante la gestación. Al término de la gestación, el aumento de peso normal es de aproximadamente 11 a 12 kilogramos, el cual corresponde aproximadamente al 20% del peso habitual. Esto según recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. En cuanto a lo que es la ganancia de peso para las embarazadas, tenemos recomendaciones. Las mismas pueden variar alrededor del mundo. Estas se hacen en base al peso que la paciente tenga antes del embarazo, calculando el índice de masa corporal, que no es más que el resultado de la división entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la talla en metros. Analizando la siguiente tabla, podemos observar que la ganancia de peso durante el embarazo tiende a ser menor cuanto mayor es el índice de masa corporal previa y viceversa. Si tenemos una embarazada que nos llega con un índice de masa corporal menor a 18.5, esta entraría en la categoría de bajo peso y se estima una ganancia de peso recomendada de 12.5 a 18 kilogramos durante todo el embarazo, y así sucesivamente con los otros valores y categorías. En caso de un embarazo gemelar o gestaciones múltiples, vemos que el aumento de peso recomendado será mayor. El peso es esencial para evaluar el estado nutricional de la paciente. Debe controlarse en todas las visitas. Se estima que existe un aumento de 1 kilogramo por cada mes en condiciones normales, sin exceder una ganancia total de 12 kilogramos durante todo el embarazo. También es importante porque nos permite evitar una malnutrición en la mujer por exceso o por déficit, la cual puede traer consecuencias tanto en el feto como en la madre. Es muy importante individualizar cada paciente, determinar la existencia de factores de riesgo, ya que existen situaciones especiales donde los requerimientos nutricionales son mayores o menores a los normales. Van a requerir una mayor y especial vigilancia las madres jóvenes, adolescentes, las que trabajan fuera de casa, las obesas o con desnutrición marcada y las que tengan cualquier tipo de trastorno endocrino previo o concomitante con la gestación, como por ejemplo las pacientes con diabetes mellitus. Existen situaciones donde no podemos conocer con exactitud el peso pregestacional de la paciente, ya sea por un inicio tardío de su control prenatal, es decir, una captación tardía de la paciente. En estos casos existen gráficas o curvas las cuales podemos utilizar y las mismas nos permiten dibujar los cambios en el índice de masa corporal a medida que el embarazo progresa. A continuación podemos observar una curva de ganancia de peso en el embarazo según Rosso y Mardones. Cada color representa una categoría y nos ayuda en la evaluación nutricional de la embarazada. Dichas gráficas las podemos encontrar en los distintos carnets de control prenatal e incluso en algunas historias clínicas perinatales. Estas van a variar según cada país en base a la relación peso-talla de la población. Existen otras curvas, otras gráficas utilizadas como son la de Atalá y Castillo de 1997. Como se puede observar en dicha gráfica, esta inicia a partir de las 10 semanas de gestación, en vista de que por lo general durante las primeras semanas se puede observar una pérdida de peso normal producto de las náuseas, vómitos e intolerancias digestivas propias del embarazo.
En cuanto a los cambios metabólicos, el embarazo comporta un aumento de las necesidades energéticas de la mujer por la sobrecarga que impone la función de los principales órganos y sistemas, además del constante depósito de elementos en el organismo fetal. El metabolismo aumenta desde las primeras semanas de gestación, alcanzando de 15 a 20% sobre lo normal, debido a las mayores demandas energéticas del feto y el aumento de la actividad de los órganos maternos. Dichos requerimientos varían en función de la edad gestacional. En los primeros 4 meses prácticamente no hay mayores necesidades que antes del embarazo. Las necesidades aumentan entre el cuarto y octavo mes para decrecer algo en el último mes debido a la menor actividad física de la gestante al final del embarazo. En los 2 primeros tercios de la gestación predomina una fase denominada anabólica en la que la gestante aumenta su peso corporal debido a una lipogénesis activa que permite el acúmulo de tejido adiposo. Entonces tenemos que las mujeres sanas en la primera mitad de la gestación, la ganancia de peso observado corresponde al acúmulo de los depósitos grasos y a las modificaciones en el organismo materno, siendo porcentualmente poca la contribución a la ganancia de peso fetal. Se dice que en esta etapa el feto experimenta un crecimiento de aproximadamente 10%. En el último tercio del embarazo, el metabolismo materno se invierte y entra en una fase denominada catabólica, en la que tiene lugar la movilización de las reservas maternas a través de la placenta para asegurar el correcto crecimiento del feto. Es decir, que durante la segunda mitad la ganancia de peso se debe fundamentalmente al crecimiento fetal y menos a las modificaciones en el organismo materno. Es evidente que el crecimiento fetal impone un aumento en las necesidades de nutrición de la embarazada. Si la alimentación de la madre no es satisfactoria, la maduración y el crecimiento fetal puede verse seriamente perjudicado. Durante estas 2 etapas existen variaciones hormonales, las cuales me van a afectar el metabolismo de ciertos nutrientes. Esto va a variar dependiendo del estado nutricional y el estilo de vida preconcepcional de la paciente, dentro de los cuales tenemos: hay un aumento de la demanda calórica, sobre todo en el segundo trimestre. El aporte proteico va incrementando gradualmente durante el embarazo con el objetivo de lograr un adecuado crecimiento fetal durante el último trimestre del embarazo. En cuanto a las grasas y lípidos, durante la primera mitad existe una lipogénesis activa. Grandes cantidades de grasas maternas están siendo acumuladas como un banco de energía. Durante el tercer trimestre aumenta la lipólisis y hay una movilización de las reservas maternas al compartimiento fetal. En cuanto a los carbohidratos, actúan principalmente en forma de glucosa. El metabolismo de la glucosa basal y postprandial cambia en el transcurso del embarazo, con el fin de satisfacer las demandas nutricionales en la madre y el feto. Por último, hay ciertos síntomas que suelen acompañar al estado gravídico, los cuales pueden causar molestias en la gestante a la hora de ingerir los alimentos. Muchos de ellos son productos de las modificaciones gravídicas durante el embarazo, el estímulo hormonal, pero otros pueden ser consecuencia de una mala alimentación. Dentro de ellos se destacan las náuseas y vómitos, el tialismo, la pirosis, el estreñimiento, la presencia de hemorroides, los antojos, la pica, los trastornos en la conducta alimentaria, la presencia de edema y la presencia de calambres. Ahora sí, entrando en el tema, tenemos que la nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo en personas de todas las edades. La Organización Mundial de la Salud define la nutrición como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Recordemos que esta debe ser una dieta suficiente, equilibrada y combinada con el ejercicio físico regular. En cuanto a la malnutrición, la OMS la define como las carencias, los excesos o los desequilibrios en la ingesta de energía o nutrientes en una persona. Dicho estado patológico puede ser consecuencia a una deficiencia, exceso o a la mala asimilización de los alimentos, como también por la carencia de diversos nutrientes esenciales en la dieta, en particular el hierro, ácido fólico, la vitamina A y el yodo. La malnutrición en cualquiera de sus formas presenta riesgos considerables para la salud humana. La desnutrición contribuye a cerca de 1/3 de todas las muertes infantiles, esto como resultado de complicaciones que se presentan durante el embarazo, el parto y el puerperio. Las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en todo el mundo están asociadas a un aumento en las enfermedades crónicas, tales como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y la diabetes. Estas enfermedades están afectando con cifras crecientes a las personas pobres y a las más vulnerables. En cuanto a la nutrición en la embarazada, el lapso comprendido entre el periodo preconcepcional, el embarazo y la lactancia se considera la ventana de oportunidad más significativa para preservar la buena nutrición en la madre y asegurar la salud de su hijo. Las pacientes quienes tengan una adecuada historia nutricional tendrán menor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales contribuyen a las principales causas de morbimortalidad. Como se mencionó anteriormente, la malnutrición se puede clasificar tanto por déficit como por exceso.
La malnutrición por déficit, también conocida como desnutrición, según la UNICEF, es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas. Ocurre cuando el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios durante la etapa de gestación. Recordemos que durante esta etapa se presenta un incremento en las necesidades de nutrientes. Por lo general son pacientes que presentan un índice de masa corporal menor a 18.5 y se produce por una ingesta inadecuada e insuficiente de alimentos, una malabsorción digestiva, pérdida normal de nutrientes en el tubo digestivo, la presencia de hemorragias como hemorragias digestivas, la presencia de úlceras, falla renal, excesiva sudoración, la presencia de infecciones como parasitosis, diarrea, malaria y la presencia de neumonías, entre otras, hiperemesis gravídica, hipertiroidismo y la adicción a drogas, entre otras. En cuanto a los signos y síntomas, aunque pueden variar dependiendo de la mujer y de lo que lo ocasiona, estos son algunos síntomas o signos que podemos encontrar. En cuanto a los síntomas, las pacientes nos pueden referir pérdida de peso, pérdida de la masa muscular, calambres, fatiga, mareos, náuseas, vómitos, caída del cabello y evacuaciones líquidas. En cuanto a los signos, vamos a encontrar una fase caquéxica, deshidratación tanto en la piel y mucosas, presencia de edemas. En estas pacientes embarazadas vamos a encontrar una altura uterina menor a la correspondiente para la edad gestacional. El estado físico de una mujer embarazada es fundamental, ya que el desarrollo del feto está implícitamente relacionado con los nutrientes almacenados de la madre, los cuales permiten un crecimiento más rápido durante los primeros meses de vida. Algunas de las consecuencias o complicaciones que originan una malnutrición por déficit son, en la madre, el riesgo de infertilidad, abortos espontáneos, partos prematuros, la anemia, la mayoría de las pacientes presentan anemia, las hemorragias posparto, la osteomalacia. En cuanto al feto y el neonato, van a presentar malformaciones congénitas, restricción de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, puntuaciones de Agar bajo, riesgo de sexo neonatal, debilidad en el sistema inmunológico, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragias intraventricular, enterocolitis necrotizante, deterioros cognitivos, bajo coeficiente intelectual, el riesgo de enfermedades en el futuro, como diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, hipertensión, síndrome metabólico, la obesidad y el raquitismo. Todo esto me condiciona a un aumento de la morbimortalidad materna y neonatal. En cuanto al manejo, aunque todo depende de la causa de desnutrición, generalmente la deficiencia de nutrientes se puede corregir durante la gestación. Es importante asistir a las consultas prenatales para determinar las causas de desnutrición y contrarrestar a tiempo esta deficiencia. El tratamiento básico en los casos de desnutrición durante el embarazo es la reposición de nutrientes. Recordemos que existe un aumento de las necesidades energéticas durante el embarazo. Estas se pueden ir corrigiendo de forma paulatina. Se deben tratar los síntomas que se puedan presentar como los vómitos, la diarrea, como también las anomalías subyacentes en el caso de presentarse, es decir, las complicaciones. El manejo debe realizarse en conjunto con el servicio de nutrición y dietética para el cálculo de los requerimientos diarios, una dieta normocalórica, hiperproteica y normoglúcida. La OMS tiene algunas recomendaciones. Ellos dicen que lo primordial es identificar la causa y corregir la misma. Debe ser un manejo multidisciplinario con el servicio de nutrición, psiquiatría y gastroenterología. En poblaciones desnutridas se recomienda que las embarazadas tomen suplementos dietéticos, energéticos y proteicos equilibrados para así reducir el riesgo de muerte prenatal y de nacimientos de niños de tamaño pequeño para su edad gestacional. La malnutrición por exceso va a estar constituida por el sobrepeso y la obesidad. Según la OMS, se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad se ha convertido en el problema de salud más prevalente en el mundo occidental y su impacto sobre la morbilidad y mortalidad de la población general está bien demostrada. Cada incremento de 5 puntos en el índice de masa corporal se asocia a un aumento del 30% del riesgo de mortalidad global. La OMS define el estado nutricional haciendo el uso del índice de masa corporal, dividiendo los valores en 4 categorías como son el sobrepeso, el cual presenta un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, y la obesidad cuando presenta un índice de masa corporal mayor a 30. Este a su vez se subdivide en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Este tipo de malnutrición se produce por una ingesta excesiva de alimentos, el ejercicio insuficiente, el abuso de dietas terapéuticas incluyendo la nutrición parenteral, la excesiva ingesta de vitaminas y minerales y los trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo y el síndrome metabólico.
En relación a los signos y síntomas, pueden variar dependiendo de la paciente y de qué patología lo ocasione. En cuanto a los síntomas, la paciente va a referir cansancio, mareos, cefalea, dolor y aumento de volumen en miembros inferiores. En cuanto a los signos, va a haber un aumento en la masa muscular, un aumento en el perímetro abdominal, la presencia de edema y vamos a encontrar en pacientes embarazadas una altura uterina mayor para la edad gestacional. Dentro de las complicaciones que se pueden observar durante el embarazo, parto o puerperio tenemos en la madre la presencia de abortos espontáneos, trastornos hipertensivos, cardiopatías, nefropatías, diabetes gestacional, el parto pretérmino, las hemorragias pospartos, enfermedades tromboembólicas, las infecciones durante el puerperio como infección del sitio operatorio, la endometritis, el riesgo de dehiscencia, los seromas y los problemas anestésicos. En cuanto al feto o neonato, las principales son las malformaciones congénitas como el defecto del tubo neural y las cardiopatías, la macrosomía fetal, lo cual puede dificultar el parto vaginal en vista de las múltiples distocias que pudieran presentarse. Y por lo tanto esto aumentaría el número de cesáreas y forces. Otra de las complicaciones sería la hipoglicemia, la obesidad infantil y los trastornos metabólicos en el futuro. En vista de las complicaciones antes mencionadas, una adecuada nutrición durante el embarazo favorece el crecimiento fetal, disminuye los riesgos de retardo del crecimiento y desarrollo neonatal y evita la aparición de enfermedades crónicas de la niñez. En la madre, un aporte correcto de nutrientes a lo largo de la gestación favorece la lactancia y permite un satisfactorio estado nutricional durante los intervalos genésicos. En cuanto al manejo, en el control preconcepcional, este nos ofrece una excelente oportunidad para el correcto manejo de una mujer con malnutrición por exceso. En esta etapa se debe reducir el peso, informar a todas aquellas pacientes en edad reproductiva la necesidad de optimizar su peso antes del embarazo, es decir, deben tener una dieta adecuada, modificar el estilo de vida y indagar sobre el ejercicio físico. Se debe informar los riesgos de complicaciones médicas y obstétricas durante el embarazo, el parto y puerperio a través de entrevistas motivacionales. Se debe recomendar el uso de ácido fólico de 5 miligramos al día 2 a 3 meses antes de la concepción y mantenerlo hasta finalizar el primer trimestre. Esto está justificado en vista del incremento de defectos del tubo neural en estas pacientes obesas. Durante su control prenatal, estas pacientes deben tener un control seriado del índice de masa corporal y la tensión arterial. Se utiliza el peso pregestacional para el cálculo del índice de masa corporal, ya que es el mejor que se correlaciona con el riesgo obstétrico. Debe haber un control del crecimiento del peso durante cada trimestre, promover la realización de actividad física, ejercicios acorde para la edad gestacional durante al menos 20 o 30 minutos al día. Se debe continuar con la suplementación de ácido fólico a las mismas dosis. Se sugiere un manejo interdisciplinario con la nutricionista para facilitar el cumplimiento de las metas. En cuanto al cribado y diagnóstico de diabetes gestacional, este screening se debe realizar en el primer trimestre, en el segundo trimestre como cribaje universal entre las 24 y 28 semanas y en el tercer trimestre. También se debe realizar el cribado y diagnóstico de anomalías congénitas mediante la ecografía cardíaca fetal precoz. Se deben solicitar paraclínicos como hematología completa, perfil hepático, perfil lipídico, perfil renal, hormonas tiroideas y tiempos de coagulación. Estos exámenes se deben repetir tanto en el segundo como el tercer trimestre. En cuanto al manejo durante el parto, la finalización del embarazo se debe llevar a cabo a las 40 semanas, siempre y cuando no haya comorbilidades ni complicaciones presentes. Se recomienda el manejo en centros especializados para prevenir las complicaciones. Se deben reservar hemoderivados en vista del riesgo de hemorragia posparto que tienen estas pacientes obesas. Se recomienda el parto por vía vaginal bajo monitoreo estricto. Se debe vigilar la frecuencia cardíaca fetal, la dinámica uterina y el descenso de la presentación. Es importante discutir e informar a la paciente de las potenciales complicaciones que se pueden presentar durante el parto, como la dificultad de obtener una monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal o del registro tocográfico de la actividad uterina. La cesárea está indicada en aquellas pacientes que presenten un índice de masa corporal mayor a 40, pacientes que tengan antecedentes de cesárea anterior. El riesgo de cesárea siempre va a estar aumentado en estas pacientes. Las literaturas recomiendan una incisión de la parotomía media infraumbilical. Sin embargo, no se ha demostrado una menor tasa de complicaciones con respecto a la incisión transversa. Se debe realizar profilaxis antibiótica con cefalsporina de tercera generación y el cierre del tejido celular subcutáneo debe realizarse en varios planos para así evitar espacios muertos y la presencia en un futuro de seromas e infecciones.
En cuanto al posparto, se debe realizar la profilaxis de la enfermedad tromboembólica, recordar el aumento de riesgo que tienen estas pacientes, en especial aquellas que presentan un índice de masa corporal mayor a 40, y se debe recomendar el uso de heparina de bajo peso molecular. Se debe vigilar las complicaciones como la hemorragia posparto, infección del sitio operatorio, el tromboembolismo, y se debe promover la lactancia materna, ya que la misma se asocia a una mayor pérdida de peso durante el puerperio. También existen otras situaciones o factores que pueden influir en la alimentación de la embarazada, ya sea por déficit o por exceso. En cuanto a la educación materna, la falta de información sobre cuáles son los nutrientes adecuados para seguir con un buen estado nutricional puede influir. El estado socioeconómico, las condiciones económicas en las que vive la paciente, en las cuales no cuentan con los recursos necesarios para realizar una dieta balanceada. También tenemos el nivel cultural, la situación en la que se dio el embarazo, el apoyo familiar y el apoyo conyugal, el miedo, la ansiedad y el estrés. Diferentes estudios han destacado la influencia negativa de la edad como factor de riesgo en pacientes adolescentes y edad materna avanzada, y las enfermedades asociadas o dependientes de la clínica obstétrica. Además, tener peso insuficiente o sobrepeso podría afectar las posibilidades de quedar embarazada, ya que puede alterar las hormonas sexuales, el ciclo menstrual y la ovulación en la mujer. En lo referente a las necesidades nutricionales durante el embarazo, el balance de los macronutrientes que aportan energía es crítico durante el embarazo, los cuales son esenciales para así responder a las necesidades tanto en la madre como en el feto, por los cambios fisiológicos y metabólicos ya antes mencionados. Por lo tanto, existen necesidades nutricionales en el embarazo. Estas están basadas en las que propone el Instituto Nacional de Nutrición venezolano. Estas pueden variar según los organismos e instituciones. Ellos recomiendan un aporte de macro y micronutrientes. Los macronutrientes nos van a proporcionar las calorías, es decir, las energías. Están representados por los lípidos, glúcidos y las proteínas. Se requiere una energía extra de 300 kilocalorías en promedio durante todo el embarazo. En cuanto a las proteínas, se requieren de 10 a 12 gramos en el adulto y 15 gramos en las adolescentes. En cuanto a los micronutrientes, estos no desempeñan ningún papel energético, pero son indispensables para el buen funcionamiento del organismo. Estos están representados por las vitaminas, minerales y oligoelementos. Se recomienda el consumo de hierro de 30 a 60 miligramos al día, de ácido fólico de 0.4 miligramos al día, de calcio de 1200 miligramos al día, de vitamina A de 800 equivalentes de retinol al día y de vitamina C de 70 miligramos al día. En cuanto al hierro, la importancia del hierro como mineral ayuda en cuanto a la producción de hemoglobina en la madre. En muchos países exigen una suplementación entre 60 y 120 miligramos al día, si vemos casos de anemia grave que ponen en riesgo la salud de la madre y el feto. Recordemos que la principal causa de anemia es por deficiencia en la ingesta de hierro. Como se mencionó anteriormente, los requerimientos son de 30 a 60 miligramos al día. Existen alimentos que facilitan la absorción del hierro, como lo son los que son ricos en vitamina A y C, y existen sustancias que lo inhiben, es decir, inhiben su absorción, como lo son las bebidas oscuras, el café, el chocolate y el té. Entre las fuentes alimentarias de hierro tenemos las carnes, los granos, los cereales y las verduras. Como se puede observar en la tabla de la esquina superior derecha, consumiendo cada uno de estos alimentos no se logra cubrir los 30 miligramos de hierro al día que necesita la mujer embarazada, por lo que se debe indicar aunado a su alimentación diaria la suplementación de vitaminas y minerales, y estas se deben ingerir entre las comidas. En cuanto al ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es necesario para la maduración de las proteínas estructurales y de la hemoglobina, muy importante para evitar los defectos en el tubo neural como espina bífida, paladar hendido, malformaciones cardiovasculares. Tiene un papel muy importante en la prevención de anemia megaloblástica y se recomienda la suplementación de ácido fólico de 3 a 6 meses antes del embarazo y durante el primer trimestre. La dosis es de 0.4 miligramos al día, la cual constituye la dosis óptima para la prevención de defectos del tubo neural, y de 4 miligramos al día en pacientes con antecedentes de hijo con algún defecto o malformación. Dentro de las fuentes alimentarias de ácido fólico tenemos el hígado de res, los vegetales de hojas verdes, los granos, cereales y las frutas.
Al igual que el hierro, se necesita la suplementación de vitaminas y minerales durante el embarazo. En cuanto a la vitamina A, conocida como retinol, es muy importante para el desarrollo embrionario, es decir, para el desarrollo del sistema inmunológico de los tejidos blandos y óseos, y mejora la visión en pacientes embarazadas. Recordemos que su ingesta debe ser de 800 equivalentes de retinol al día. Los alimentos que nos aportan mayor cantidad son el hígado de res, la zanahoria, la uyama, la espinaca, el melón y la lechosa. Se debe tener cuidado con el consumo de vitamina A, porque la hipervitaminosis por vitamina A puede conllevar a mareos, visión borrosa y dolor óseo. Por lo tanto, la ingesta no debe sobrepasar los 800 equivalentes de retinol al día. En cuanto a la vitamina C, que es el ácido ascórbico, este va a estimular la síntesis del sistema inmunológico, la formación del colágeno, el cual se va a encontrar en el músculo y en los tendones. Con consumir algunos de los alimentos expresados en el cuadro es suficiente para cubrir sus necesidades diarias, las cuales son de 60 a 70 miligramos al día. En cuanto al calcio, recordemos que es un mineral, se recomienda que la embarazada consuma hasta 3 porciones al día, las cuales las puede realizar durante el desayuno, la merienda y la cena. El feto depende del suministro de la madre para el desarrollo de su esqueleto. Nos ayuda a disminuir el riesgo de preeclampsia durante el embarazo cuando se administra antes de las 20 a 24 semanas, por su efecto inmunomodulador y su efecto indirecto en la función del músculo liso. El consumo de vitamina D es importante para su absorción. Los requerimientos son de 1200 miligramos al día de calcio elemental. Las fuentes alimentarias de calcio son los lácteos, los frutos secos, las sardinas, las espinacas, el apio, la avena y el trigo. Sin embargo, en la lactancia se reduce un poco las recomendaciones, ya no serán 3 raciones al día, sino 2. Esto es porque está comprobado que si la madre consume proteínas de la leche de la vaca en exceso, esta puede pasar intacta a la leche materna y puede causar cólicos y reflujos en los neonatos o lactantes. En cuanto al yodo, por lo general se encuentra incorporado en los alimentos. Para prevenir el déficit de yodo se ha añadido el yoduro de sodio en la sal común. Recordemos que es un elemento indispensable para la síntesis de hormonas tiroideas. Sus requerimientos son de 200 microgramos al día. Esto disminuye el riesgo de alteraciones en el desarrollo neurológico. Recordemos que la tiroxina T4 materna es importante para el desarrollo cerebral fetal en las primeras 12 semanas. Algunos suplementos de vitaminas y minerales que se prescriben durante la fase prenatal exceden los aportes recomendados. En ocasiones exceden 10 veces el aporte diario recomendado, por lo que hay estudios que están evaluando los posibles efectos tóxicos de los nutrientes en la gestación. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomiendan que durante el embarazo no se ingiera más del doble del aporte diario recomendado de vitaminas y minerales, como se mostró en el cuadro descrito anteriormente. Existen otras sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud de la embarazada, como el alcohol. Su ingesta puede producir abortos, restricción de crecimiento intrauterino, malformaciones congénitas y van a interferir en la absorción de vitaminas como el ácido fólico y el zinc. La nicotina también puede producir abortos, partos prematuros, muerte fetal y pérdida del apetito materno. La cafeína, que es una bebida oscura, esta se debe limitar su consumo hasta menos de 300 miligramos al día, es decir, una taza. Su consumo excesivo puede afectar la frecuencia cardíaca del feto o del recién nacido y puede producir hiperactividad y cólico. Es muy importante decir que la OMS recomienda un consumo de una taza al día para así evitar el riesgo de aborto y de insuficiencia ponderal del recién nacido durante el embarazo. También esto incluye cualquier producto o bebida o alimento que contenga cafeína, como el té, los refrescos de cola, las bebidas energéticas con cafeína, el chocolate y las pastillas de cafeína. A continuación, se muestra el trompo en los alimentos, el cual es una herramienta educativa de uso masivo cuyo objetivo es afianzar una cultura alimentaria y nutricional que se rescate nuestros valores e incentive el consumo de nuestros alimentos. Es la clasificación de los alimentos para Venezuela, dispuesta en el año 2007 por el Instituto Nacional de Nutrición. Es una versión de la pirámide alimenticia. Tenemos en el primer grupo el color amarillo, el cual está compuesto por los granos, cereales, tubérculos y plátanos. Se recomienda a la embarazada de 7 a 8 raciones.
El grupo verde lo constituye las hortalizas y frutas. Estos nos aportan gran cantidad de hierro, calcio y ácido fólico. Se recomienda de frutas de 6 a 7 raciones al día y de hortalizas de 2 raciones al día. El grupo azul está constituido por la leche, carne y huevo. En la embarazada se recomienda de 3 a 4 raciones al día. En cuanto al grupo gris, lo constituye el azúcar, la miel y papelón, se recomienda de 2 a 3 raciones al día. Y en cuanto al grupo naranja, que son las grasas y aceites, son muy importantes para el transporte de algunas vitaminas en el cuerpo. Estas se recomiendan de 7 a 8 raciones. En cuanto al guaral, está representado por el agua y la actividad física. Cada uno varía según las necesidades y requerimientos individuales de la embarazada y de las semanas de gestación en la que ésta se encuentre. Lo ideal es que la embarazada haga de 5 a 6 comidas al día para evitar los síntomas frecuentes que ya se han comentado. Por supuesto, calculado a su peso y semana de gestación. En cuanto a la nutrición durante la lactancia, vemos que las raciones por grupos de alimentos durante la lactancia van a aumentar. Es muy importante que la madre siga una alimentación muy parecida al embarazo, omitiendo solo aquellos alimentos que ella no tolere, más por su bienestar y no necesariamente porque al recién nacido le vaya a transmitir algún tipo de flatulencias o gases. Todos los alimentos son digeridos, absorbidos y transferidos al recién nacido por la lactancia materna. La mamá es como un cordón umbilical externo. Lo único que se restringe son los lácteos y las bebidas oscuras. Para finalizar, tenemos un conjunto de recomendaciones nutricionales en el embarazo aprobadas por la OMS. Dentro de la primera recomendación tenemos el control preconcepcional. Sería deseable que todas aquellas mujeres en edad reproductiva fuesen informadas de la necesidad de optimizar su peso antes del embarazo, realizando una dieta adecuada. Se debe brindar información y educación acerca de la calidad de la dieta, alimentos y cantidades necesarias y el consumo de suplementos nutricionales. La segunda recomendación es que la embarazada sana durante los primeros meses de gestación puede y debe continuar con el mismo régimen alimenticio que seguía anteriormente. Se recomienda 5 comidas al día, 3 comidas principales y 2 meriendas. Estas últimas ayudan a mantener un nivel uniforme de glucosa en la sangre a la vez que limitan los excesos en las principales comidas. Se debe incluir en el menú de alimentos los 5 grupos básicos de los trompos de alimentos. Se debe procurar la ingesta de 10 a 12 vasos de agua al día. La suplementación de vitaminas y minerales. Cada uno o la mayoría de los alimentos mencionados con anterioridad no logran cubrir o suplir las necesidades que la mujer embarazada necesita por día, por lo que se debe indicar la suplementación. Se deben eliminar productos o sustancias dañinas. Se debe disminuir el consumo de café durante el embarazo. Solamente se recomienda una taza al día. Se debe moderar el consumo de sal, azúcar, grasas saturadas y alimentos no frescos. Sobrepasada la primera mitad del embarazo, se debe evitar las comidas abundantes y con gran contenido de grasas y salsas, así como el consumo excesivo de sal, y se debe practicar regularmente ejercicios para mantener el peso. La actividad física tiene un papel importante en el mantenimiento del peso en la embarazada y va a disminuir el riesgo de hipertensión inducida por el embarazo y va a minorar el riesgo de diabetes gestacional y el control o la ganancia de peso durante el embarazo. Muy bien, para finalizar les traigo a continuación un artículo de revisión publicado en la Revista Venezolana de Obstetricia y Ginecología, el cual lleva como título Estudio nutricional de la embarazada y su neonato, realizada en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara en Puerto Cabello, Estado Carabobo, el cual tiene como objetivo principal determinar el estado nutricional de la embarazada y su neonato. En cuanto a sus materiales y métodos, es un estudio descriptivo epidemiológico, analítico y prospectivo basado en una entrevista y encuesta en pacientes consultantes a sala de partos con un análisis de 400 casos durante el año 2002. A cada una de ellas se le realizó una entrevista y encuesta recogiéndose determinadas características maternas y evaluación nutricional. Luego se realizó un seguimiento del periodo perinatal y finalmente la evaluación nutricional neonatal. En la entrevista y elaboración de su historia se obtuvieron datos que fueron agrupados de la siguiente manera: antecedentes familiares personales, patología actual, la situación obstétrica como el control prenatal, la gestación, la edad del embarazo, el tipo de parto,
En el estado neonatal se identificó el sexo, el peso, la talla y la puntuación de Apgar, así como el estado nutricional materno y neonatal. Luego se realizó una evaluación del estado nutricional tomando en cuenta medidas antropométricas del peso, talla, semanas de gestación y su condición ideal. El incremento del peso durante el embarazo. Los recién nacidos fueron evaluados por un neonatólogo en base a medidas antropométricas de peso, talla, circunferencia cefálica en las primeras 24 horas de nacido. Antes de realizar la entrevista se le explicó a las pacientes el objeto del estudio o trabajo y su alcance. Se despejaron las dudas, motivándola hacia respuestas sin equívocos. La entrevista y evaluación nutricional fue realizada por uno de los investigadores. Se recibió asesoría del Departamento de Nutrición, Servicio de Pediatría y Neonatología. En cuanto a los resultados obtenidos en relación a los antecedentes familiares, se destacó la hipertensión arterial en 88 casos y de diabetes en 55 casos. En cuanto a los antecedentes personales, se destacó la presencia de abortos en 93 casos y de cesáreas en 75 casos. En cuanto a la patología actual, el motivo de ingreso más común fue el trabajo de parto en 252 pacientes. En cuanto a la situación obstétrica, el 66%, que constituyen 267 casos, no hizo un buen control prenatal. Podemos observar que es una problemática que se mantiene en el tiempo. La mayoría de las pacientes fueron multigestas, 220 pacientes, con un embarazo a término de 356 pacientes y partos vaginales 245 casos. En cuanto al estado neonatal, hubo un predominio de recién nacidos masculinos con 225 casos, con peso mayor o igual a 2.500 gramos en 371 casos, con una talla mayor o igual a 45 centímetros en también 371 casos. El índice de Apgar mayor de 7 puntos se presentó en 310 casos y hubo un embarazo gemelar y 2 mortinatos. En cuanto al estado nutricional materno, fue adecuado en 355 pacientes, deficiente en 15 pacientes y con sobrepeso en 30 pacientes. En cuanto al estado nutricional neonatal, fue adecuado en 385 recién nacidos, deficiente en 6 recién nacidos y con sobrepeso 12. Hubo un gemelar y 2 mortinatos. En cuanto a la discusión y conclusión, una nutrición adecuada para la madre es importante incluso desde antes del inicio del embarazo, puesto que existe una relación directa entre la nutrición y la capacidad reproductiva, encontrando una menor fertilidad en las mujeres con deficiencias nutricionales. Además de la carencia de alimentos suficientes que se observa en algunos grupos de población, existen otros factores que contribuyen a que ocurran deficiencias nutricionales, tales como el hábito de fumar, el consumo del alcohol, el seguimiento de dietas y de ejercicios destinados a mantenerse en forma, o el interés en incrementar solamente el consumo de proteína. Cualquiera de estos factores puede traer como consecuencia una deficiencia en varias vitaminas, especialmente la vitamina B6, vitamina A y el ácido fólico, todas ellas muy importantes para lograr el embarazo como para el crecimiento y desarrollo del niño durante la gestación. Por esta razón es necesario asegurar un buen estado nutricional de la madre incluso antes de la gestación. Una nutrición materna insuficiente trae como consecuencias negativas para el niño. Una de las más serias es el bajo peso al nacer. Estos niños tienen un riesgo de morir hasta 40 veces mayor al de los que nacen con un peso mayor y además pueden mostrar deficiencias del desarrollo intelectual y el rendimiento escolar a largo plazo. Para finalizar, el presente artículo de revisión concluye que las embarazadas, a pesar de pertenecer a los extractos socioeconómicos precarios y alimentación deficiente, presentan un nivel adecuado de nutrición materno y neonatal. Estamos a tiempo de instaurar planes para evaluar su nivel de vida y orientación nutricional. Muchas gracias por su atención.